Bienvenidos hermanos a la segunda parte o la parte B de la homilía de San Óscar Romero del 23 de septiembre de 1979. Las lecturas de este día son Sabiduría 2 del 17 al 20, Santiago 3, 16, 18, 4 del 1 al 3 y Marcos 9 del 29 al 36. Esta semana yo celebré la misa por un niñito que murió víctima del cáncer y le decía a sus padres afligidos y a los que acudían a la misa: nadie se escandalice de que Dios tome estas medidas, parece una injusticia, ¿por qué este inocente? No, es que Dios quiere demostrar ante el cielo y ante la historia que en esta tierra no todo está perdido. De esta tierra donde hay tanta violencia y odio y tanta maldad y pecado, Dios es capaz de arrancar una florecita tan pura y llevarla a su reino y colocarla cerca de su trono. Los inocentes no se avergüencen de ser inocentes, ni se escandalicen de sufrir. Son las flores puras que en este valle de fango y de pecado Dios está cultivando. Son víctimas santas que Dios necesita para su purificación. En ese mismo hospital está hoy sufriendo una niñita, tendrá quizá unos 10 años, ya víctima de cáncer. Le han operado la cabeza y sin duda va a morir. ¿Por qué esto, Señor? Aquí nos está dando la respuesta el libro de la sabiduría. Los impíos quieren echar en cara a Dios estas injusticias, pero Dios devuelve la sentencia diciendo que la buena conducta de los inocentes es el reproche de los pecadores, y diciendo también que es necesario manifestar al mundo la trascendencia de lo humano, que no termina todo en la historia, sino que Dios lo está cultivando para su vida eterna. Y esto no es opio, sino que es darle el verdadero valor a la vida que sufre aquí abajo. Cuánto sufrimiento, cuánta pobreza, cuánta choza donde hasta el mismo gobierno ha dicho en condiciones absolutamente carentes de higiene, de salud y de subsistencia. ¿Por qué esto, Señor? El pecado de los malos. Y al mirar esas injusticias, naturalmente que se escandaliza el pecador que disfruta y que no deja margen para una vivienda más decente al pobrecito que está sufriendo, le está echando en cara la propia injusticia que está cometiendo. Pero Dios está santificando el dolor y debemos de convertir, como decía el Papa también hablando de la Virgen al pie de la cruz, no era un sufrimiento de alienación. María no recibía con conformismo estas injusticias del imperio. María sabe y lo canta en su Magnificat que Dios es capaz de despachar vacíos a los soberbios y, si es necesario, botar de sus tronos a los poderosos cuando la injusticia ya es demasiada. Ojalá pues que la lección que Cristo nos quiere dar a través del Evangelio de San Marcos sea comprendida y hecha vida en este tiempo en que la necesitamos de verdad. Necesitamos que nuestra pobreza, nuestra marginación, nuestro sufrimiento, nuestra hambre, nuestro subdesarrollo no sea solo inspiración de violencias, inspiración de venganzas o de odios, sea sobre todo inspiración de verdadera liberación. Ofrecerlo como Cristo aceptó la cruz, voluntad del Padre, pero no para morir conformista bajo una opresión, sino para convertir su resurrección de la opresión en la verdadera fuerza liberadora de nuestro pueblo. Segundo pensamiento que nos dan las lecturas de hoy, otra dimensión de los verdaderamente grandes es el servicio animado por el amor. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida para la salvación de muchos. La palabra es de Cristo, que nos quiso enseñar precisamente la lección que tuvieron que aprender humillados los apóstoles en el pasaje del Evangelio de hoy. Venían discutiendo quién es más grande en el reino de los cielos.
Y cuando Cristo, que adivina los pensamientos de los hombres, llegando a la casa de Cafarnaún, les pregunta de qué venían discutiendo en el camino, no se atrevían a decirle. Era un tema tan vergonzoso, ante un Cristo tan humilde, hablar de estas pretensiones. Nos hemos olvidado del verdadero espíritu de cristianos y estamos pensando quién es más grande, quién puede más, quién tiene más dinero, quién puede más en política. Estas grandezas de la tierra a Cristo le salen sobrando, como decimos. Porque si un hombre llegara a escalar esos puestos de dirigencia en la política, en lo social, en lo económico, no debe de hacer consistir su grandeza en ese apoyo de cosas materiales que se escapan de las manos cuando menos se cree. La verdadera grandeza, dice Cristo, el que quiera ser grande entre ustedes, el que quiera ser el primero, hágase el último y sea servidor de todos. Discutan entonces a la luz de este principio cristiano, ¿quién es más grande? Será más grande el que sirve con más humildad y con más amor. Y si un hombre, por la necesidad de la sociedad, es elegido para ministro, para presidente de la República, para arzobispo, para servidor, es servidor del pueblo de Dios, no hay que olvidarlo. Y la actitud que hay que tomar en esos cargos no es decir yo mando y aquí se hace despóticamente lo que yo quiero. No eres más que un pobre ministro de Dios y tienes que estar pendiente de la mano del Señor para servir al pueblo según la voluntad de Dios y no según tu capricho. La voluntad de Dios es la que prevalece en el servicio de la autoridad. Cierto, muchos han querido echarnos en cara como una subversión que nosotros predicamos contra la autoridad. Nunca hemos predicado contra la autoridad verdadera. Sí hemos predicado contra el abuso de autoridad. La autoridad viene de Dios y hay que respetarla. Y si una autoridad es grande, es precisamente cuando Él administra esa autoridad sabiendo que le viene de Dios y que pertenece a un orden moral que no tiene que transgredir. Pero cuando esa autoridad traspasa ese orden moral y manda cosas inconvenientes, atropellos del pueblo, otra clase de abusos de autoridad, es la hora de que el mismo apóstol, no lo olvidemos, aquellos que nos quieren recordar el texto de San Pablo, que toda autoridad viene de Dios, acuérdense también de este otro texto de San Pedro. No podemos obedecer al hombre antes que a Dios. Cuando Cristo organizó su iglesia, les enseñó a los apóstoles la verdadera característica de la iglesia, y en otro nombre la iglesia se llama diaconía. Es una palabra griega que quiere decir servicio. La palabra nació cuando los apóstoles ya no eran suficientes para atender a los cristianos que iban aumentándose. Entonces llamaron a 7 hombres llenos de espíritu de Dios y los llamaron diáconos. Diáconos quiere decir servidores. Y de entonces se le dio también a la iglesia el nombre de diaconía, servicio. La iglesia es servicio. Y cuando el Concilio Vaticano II, que ha vuelto a poner las cosas en su puesto, piensa en la jerarquía, nos dice a los obispos que ya no pretendamos ser los príncipes con los que se había prostituido la figura del obispo. No somos príncipes, no somos reyes, no hemos venido a ser servidos, sino que tiene que ser, aquí las palabras del concilio, los ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de sus hermanos. Yo soy el diácono de ustedes, queridos hermanos, soy el servidor, y toda la pastoral que deriva de la responsabilidad del pastor tiene que ponerse toda en esta actitud de servicio. Sacerdotes, religiosas, comunidades, y me alegra mucho, yo quiero decirlo con gran alegría,
que nuestra arquidiócesis va comprendiendo cada día mejor este sentido de servicio. Y si acaso van quedando resabios de imperialismo, de potestad terrena, de paternalismo, yo los invito a todos, a los queridos sacerdotes, a las comunidades religiosas, a las superioras, a los superiores, que su papel no es solo ser el jefe, sino el servidor de la comunidad, el que sabe escuchar los deseos y sabe orientarlos hacia Dios para servir a las necesidades del pueblo. Y a ustedes, los laicos, los que no son presbíteros, ni obispos, ni religiosos, ni religiosas, ¿qué les dice el concilio? Sirviendo a Cristo también en los demás, conduzcan en humildad y paciencia a sus hermanos, al Rey, a quien servir es reinar. Esta es la grandeza del servicio cristiano. Servir es reinar. Cuando yo digo que soy el diácono, el servidor de ustedes, no quiero ser yo un acomodaticio para ganarme esos aplausos. De ninguna manera los he buscado yo. Ustedes me los dan espontáneamente, ni me envanecen, porque sé que no es más que la expresión de un pueblo que está sintiendo con aquel que le está dirigiendo la palabra y que está tratando de servirlo precisamente en sus sentimientos más hondos. Digo que no es oportunismo, sino que es más todavía. Perdonen que les diga, no me interesa tanto la simpatía de ustedes como la simpatía de Dios. No me interesa tanto reinar sobre sus corazones, que gracias a Dios siento un cariño que me constituye casi rey de esta comunidad, sino que me hace sentirme sobre todo rey ante Dios. Servirlo a Él es reinar, y cuanto más humildemente lo quiera servir en el pueblo, más reinaré. Lo mismo, hay alguien que ha invertido este dicho precioso del concilio: servir es reinar. Podemos decir también al revés: reinar es servir. Es decir, el que llega a tener una posición de autoridad tiene que considerarla como servicio, y solo desde el servicio podrá reinar. Por eso hay tanto malestar, porque no se ha comprendido la felicidad de ser humilde, porque no se ha comprendido la dicha de ser servidor, porque vamos discutiendo todavía por el camino como los apóstoles quién es más grande aquí en la tierra, porque estamos haciendo consistir la alegría y el poder solo en las vanidades de la tierra. Ojalá se convirtieran, nos convirtiéramos todos los que tenemos cargos de autoridad, para no creernos que por nuestra linda gracia estamos en el puesto alto, sino que estamos por la voluntad de Dios. Y que este Dios, que nos va a pedir cuenta a todos, hasta el más humilde, pedirá cuenta con más estrechez a aquel a quien le depositó la autoridad en sus manos para que la administrara según su corazón. Ay de los poderosos, dice la Biblia, porque serán castigados más poderosamente por Dios. Podíamos seguir hablando mucho de este aspecto porque es bello, y sería la lección más grande que aprendiéramos este domingo: ser humildes, hacer consistir nuestra alegría en servir a Dios en la persona del pobre. Pero casualmente a esto viene mi tercer pensamiento, una tercera dimensión, una tercera medida del verdadero hombre grande según Cristo. La primera, no la olvidemos, es ser justo en medio de la persecución. La segunda, la acabo de reflexionar, es un servicio animado por el amor y la humildad. Y tercero, una trascendencia que identifica con Dios hasta los más pequeñitos. Y aquí vamos a hacer un honor al Año Internacional del Niño. Qué bella figura la de Cristo, tomando un niño de la muchedumbre y poniéndolo en medio para ser el símbolo de su predicación. Cristo es el intérprete del mensaje del niño.
qué bien haríamos en este año del niño en vez de tantas cosas como sentimentales, románticas, pero que dejan al niño en la realidad, siempre en la miseria, en la pobreza. Anoche me decía un amigo esta mañana, qué dolor me dio ver una pobre muchachita que allí en el Boulevard de los Héroes estaba durmiéndose con su rollito del periódico que no lo había podido vender, porque sabía que al llegar a la choza le esperaba una buena reprimenda. No había cumplido su tarea. Eran casi las 11 de la noche. Esta es la triste realidad de nuestro niño. Cristo toma a uno de esos niños y lo pone en el centro de la asamblea. Qué hermosa parábola viviente de Cristo. Y entonces dice la palabra del Evangelio de San Marcos hoy: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me envió. Miren qué relación más bella entre el niño y Dios a través de Cristo. Hasta el más chiquito, el niño, es grande cuando Cristo lo asume como su propia causa. Y esta es la lucha de la iglesia, cuando en Puebla dice opción preferencial por los pobres, porque el niño es la figura más elocuente de la pobreza. Yo leí en el comentario de este texto de San Marcos una nota histórica que dice: el niño en el derecho antiguo no era persona en el pleno sentido legal, y además de tener que vivir bajo la autoridad de sus padres, se consideraba propiedad de sus padres. No tenía capacidad de autoafirmación ni independencia para actuar. Era verdaderamente la negación de sí mismo. Cuando Cristo dice, pues el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, hágase niño. El ser humano que no tiene derecho a nada, el que no se puede mover si no es de la mano de su papá o de su mamá. Y por eso la debilidad del niño se abusa tanto y no se respeta, porque cuando esa debilidad, esa fragilidad, la cobija Cristo con ese abrazo del Evangelio de hoy y reta al mundo entero, el que reciba uno de estos pequeñitos en nombre mío, a mí me recibe, no solo a mí, sino a mi Padre que me ha enviado. El que respeta a los niños es querido por Cristo y es querido por Dios, pero no con un sentido así romántico como acabamos de decir. Son simpáticos los niños y es peligroso que nos quedemos solamente en la simpatía humana. Son tan sencillos, son tan ingenuos, cualquier broma les cae bien, parecen cosa de nadie, porque cualquiera que llega ante una mamá que está chineando a su niño le dice préstemelo y se lo coge como cosa propia y todos sentimos que es de nosotros el niño. Y una sonrisa de niño equivale a millones. ¿Cuánto vale más para mí que un niño me tenga la confianza de sonreírme, de abrazarme y hasta de darme un beso a la salida de la iglesia, que si tuviera millones y fuera espantable a los niños? Vale mucho un niño, pero no solo en ese aspecto humano, sino sobre todo desde la perspectiva que hoy nos da Cristo, desde la perspectiva de la fe, acogerlo en su nombre. Esto es lo divino del cristianismo, acoger al niño en nombre de Cristo, es decir, como si de veras sintieras al niño Jesús, como si de veras sintieras al Hijo del Hombre con toda su grandeza divina encarnado en ese niño. Por eso dice Puebla, cuando habla de la opción preferencial por los pobres, no es una demagogia, no es una división que queremos hacer, una lucha de clases. Al contrario, hacemos una invitación a todas las clases sociales, sin excepción, para que
tomemos como propia la causa del pobre, más aún como causa de Cristo que es, que nos dirá al fin de los tiempos, casi parecido al dicho que nos ha dicho hoy: todo lo que hagas a uno de ellos, a mí me lo haces. La trascendencia que la Iglesia predica no es una alienación, no es irse al cielo para pensar en la vida eterna y olvidarse de los problemas de la tierra. Es una trascendencia desde el corazón del hombre. Es meterse en el niño, meterse en el pobre, meterse en el andrajoso, en el enfermo, en la cabaña, en la choza. Es ir a compartir con él y desde la entraña misma de su miseria, de su situación, trascenderlo, elevarlo, promoverlo y decirle: tú no eres una basura, tú no eres un marginado.